Buenas amigos, ¿cómo estamos? ¿Tienes un Fire TV Stick de Amazon y quieres sacarle todo su provecho? Pues no te pierdas este vídeo donde vamos a ver 7 trucos, 7 consejos para sacarle el mayor partido y el último es el mejor, así que no te lo pierdas. En este punto vamos a cerrar las aplicaciones que tengas abiertas de usos anteriores para liberar memoria en el dispositivo por si acaso fuera lento y demás. Entonces un truquillo, nos vamos aquí a la rueda de engranajes, buscamos por aquí aplicaciones, le damos a gestionar las aplicaciones instaladas y yo por ejemplo pues hace un momento he abierto pues para que lo veas por ejemplo Netflix. Entonces le daríamos aquí y le diríamos forzar detención. Lo detienes y así liberarías espacio en lo que es el Amazon Fire Stick para poder usar otras cosas por si acaso te pasara. Podemos duplicar la pantalla con otro truquillo dejando el botón de la casa, el botón de home pulsado durante unos 3 segundos para que nos haga el menú inicial y tenemos aquí el modo espejo activado. Le damos y nos cambiará de ventana a esta donde te dice las instrucciones. Y en tu teléfono móvil te tienes que ir al apartado donde tú lo tengas en Android de duplicar pantalla. Por ejemplo, en el mío es proyectar, emitir es, le damos a aceptar y aquí buscamos y vemos que aparece Fire Stick de José. Le seleccionamos y si todo funciona bien, esperamos unos segunditos y vemos que ya nos la está proyectando lo que es la pantalla. Podemos ver aquí algunos consejos y demás, y si por si acaso pues yo que sé abres alguna página como puede ser Google, esta si la giras puedes verlo así a pantalla completa y ver lo que viene siendo todas las noticias y todas esas cosas que te salen por aquí. Otra cosilla que haremos desde nuestro móvil Android es instalarnos el Amazon Fire TV. Esto nos permite instalar un mando y demás atajos para poder controlar nuestro Amazon Fire. Entonces cuando ya la demos aquí a añadir nos pedirá un número que nos saldrá aquí en pantalla, como veis lo metemos y ya lo tenemos. Entonces si yo lo doy así ahora para los lados, le damos aquí a activar y ahora ya sí le doy para los lados y como ves me puedo ir moviendo por las diferentes opciones. Puedo usar el micrófono, puedo usar otras cosas, o si por ejemplo yo me voy aquí a buscar y le doy aquí a buscar lo bueno, podemos escribir lo que quieras, hola gamberros, y como ves pues le podemos dar ahí y buscarlo. Por aquí tienes las apps que puedes tú abrir directamente, como veis, desde el móvil sin ningún tipo de complicaciones. Está muy bien esto. Otra cosita que podemos hacer es, por ejemplo, conectar dispositivos Bluetooth, emparejarlos aquí a nuestro dispositivo. Vale, le damos aquí a la rueda de engranajes y si nos vamos aquí a Bluetooth, mandos y dispositivos Bluetooth, si le pinchamos aquí podemos elegir lo que queremos conectar. Por ejemplo, un mando, que eso ya lo tenemos, un mando de juego o otros dispositivos. Puedes, por ejemplo, conectar unos auriculares Bluetooth o otra cosa. Por ejemplo, algo muy útil, añadir un mando para luego jugar a los juegos que puedas instalar en el Amazon Fire Stick. Por ejemplo, yo aquí estoy añadiendo uno de la Switch, un Pro Controller. Le digo que me sale aquí Pro Controller, le damos a aceptar, esperamos a que se haga la vinculación y en principio te dice dispositivo conectado, Pro Controller está conectado ahí adecuadamente. Por ejemplo, yo estoy controlando ahora aquí este juego, el Alpha, como se diga, 8, y lo estoy manejando con el mando de la Switch, ¿vale? Sí es verdad que para acelerar tengo que usar el joystick derecho, algo un poco raro, pero bueno, como ves, y además es un juego con buenos gráficos que va bastante bien, tiene algún lagazo ahí, pero como ves, pues está bastante bien. Luego lo desinstalaré porque no tiene mucho espacio el Fire Stick, si tiene 8 GB, aunque eso lo vamos a ver en este vídeo cómo solventándolo, cómo poder solventarlo. Así que vamos al lío aquí, estrellándonos a topísimo, ¡vamos! Ay, ahora que has liado, ya has liado, pollito. Yo creo que esto merece que te suscribas y le des un buen like. Este dispositivo también cuenta con un navegador para tú poder buscar las cosas que quieras y demás. Lo que pasa está un poco oculto y tienes que instalar la aplicación aparte.
en el canal. Si viste el anterior vídeo, que te dejaré por aquí, para instalar Aptoide TV, para instalar más aplicaciones aún, vimos Downloader, que lo descargábamos para usar el navegador que él tiene. Pero por ejemplo podemos usar este otro. Si nos vamos a buscar y ponemos, yo lo voy a escribir con el teclado que tengo conectado por USB, con uno de los trucos que vamos a ver en el vídeo si no lo hemos visto ya, y ponemos Seal Browser. Nos sale aquí Internet y le damos aquí a descargar la aplicación. Le damos ahora aquí a abrir una vez que lo tenemos descargado. Y aquí podemos ver el navegador, que nos salen ahí páginas de noticias, podemos escribir aquí lo que queramos ir, las noticias y demás. Eso ya depende a ti del gusto del consumidor. Por ejemplo esta, ¿ves? Si te la carga aquí a topísimo y te dice bienvenida, y que si quieres calibrar la pantalla. Y entonces pues ya lo tenemos aquí, nos podemos mover con el Fire Stick como si fuera un ratón, y bastante chulo la verdad. Si llega un momento que tu dispositivo pues va muy mal, va muy lento y lo quieres resetear a valores de fábrica, o se lo vas a dar a tu primo, a tu amiga, o lo vas a vender para conseguirte un dinerito, puedes hacerlo desde el mando por si no responde, ¿vale? Dejando la dirección de la derecha pulsada y el botón de volver pulsado a la vez. Pulsando estos dos botones y esperas 10 segundos, te saldrá la siguiente ventanita. Recuerda, en el círculo, la dirección derecha y el botón de back, la flechita para volver, y te saldrá esto, que te dice que se va a restablecer la configuración predeterminada, ¿vale? La de fábrica, para que lo tengas en cuenta, que esto borrará todo. Por eso te sale por defecto cancelar, y es lo que voy a hacer yo ahora mismo. En este truquillo podemos hacernos con un cable OTG como este de aquí, que lo que nos permite es conectar con este cablecito al Fire Stick Amazon. Por aquí conectaríamos el cable de alimentación de la forma habitual, pero con esto nos permite tener un USB hembra para conectar lo que queramos, como puede ser un pendrive para ampliar el almacenamiento, un disco duro, un hub USB para conectar más cosas, como puede ser teclado, ratón, un adaptador de red de J45 para darle más velocidad aún, mejor que el wifi, o por simplemente un teclado ratón directamente aquí, que es lo que yo hago. Vamos a ver cómo funciona. Si conectamos por ejemplo pues un pendrive o un disco duro al dispositivo, nos aparecerá esta ventanita porque ya tiene formato y no lo había formateado y tiene cosas. Tenlo en cuenta porque, como bien nos dice, la va a formatear y lo va a borrar todo para que te hagas un backup de las cosas, como siempre digo. Tiene dos métodos, como vemos ahí, para hacerlo. Almacenamiento del dispositivo, que nos permite usar las aplicaciones instaladas en este USB, pero por el contrario solo puedes usar en este dispositivo, o almacenamiento externo, donde te lo va a poner en FAT32 y es más bien para poner fotos, vídeos, imágenes, pero no aplicaciones. En este caso yo lo quiero para poner almacenamiento del dispositivo. Para ampliarlo decimos que sí, que se va a borrar todo. Yo con esto lo estoy haciendo con un USB de 16 GB, tú puedes probar con otra cosa, y aquí lo está formateando. Entonces aquí nos diría que ya lo ha formateado y lo podemos usar para transferir datos del Amazon Fire Stick. Nos tendremos que ir al apartado de configuración, y aquí en My Fire TV, veis, tenemos ahí el almacenamiento externo preparado. Y aquí en aplicaciones, gestión de aplicaciones instaladas, podemos ver la capacidad de las dos cosas. Si es verdad que no he visto la forma de mover aplicaciones que ya tengamos instaladas a la otra partición, y al instalar, que he probado por ejemplo con el Tetris, no me ha dado la opción de moverlo, aunque como ves ya me las está instalando en el USB las nuevas, me sale ese iconito ahí. Así que nada, aprovecha cualquier pendrive que tengas por ahí viejo o tarjeta micro SD que ya no uses, de 4, 8 o más, y se la metes para tener mucho más espacio. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo, no te pierdas el siguiente, que instalaremos unos emuladores aquí, y nada, dale un buen like, suscríbete para no perderte nada y estar aquí al tanto. Nos vemos amigos, hasta luego.